Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos, en esta hora en sintonía de esta subestación, por la gracia y la misericordia del Señor, llegando a todos los continentes de la tierra, llevando este precioso y hermoso evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, la gran comisión de llevar esta palabra de aliento, de salvación, de ánimo, de sanidad. La palabra cubre todo, los deseos que el ser humano tenga y las necesidades que el ser humano tenga. Dios nos ha dado un paquete completo. Así es que en esta hora les pido que me ayuden a orar. Llegamos delante de la presencia del Señor para que este mensaje sea un mensaje que el Señor nos hable a través de Él, que las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas a cada uno de nuestros corazones. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias, te bendecimos una vez más por tu amor y por tu misericordia, porque tú eres bueno, maravilloso, sobre todas las cosas. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra y nuestro hacedor. Te damos gracias por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante. Pido, Dios mío, que bendigas esta palabra a cada corazón y a cada oído que va a ser, Padre amado, Señor, llevada esta palabra a través de estos medios. Que tú seas el que levantes, el que sanes, el que libertas, Dios mío, y el que salves en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. En esta hora vamos a considerar el tema mi socorro. Jehová es mi socorro. Y vamos a estar desarrollando este tema sabiendo que en todo y por el todo, Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Así es que hay personas que dicen que no necesitamos ayuda de Dios, que aquí lo hacemos nosotros como seres humanos. Pues déjeme darle una noticia. Nosotros estamos aquí en esta tierra por la voluntad de Dios. Si Dios quisiera, nos quitara el aire un poquito, y con un poquito que nos quita el aire, dejamos de existir. Pero la misericordia de Él todavía está sobre nosotros. Dice la Biblia que ninguna hoja cae de un árbol si no es por la voluntad del Señor. Mira hasta dónde es detallista el Señor. Hasta una hoja de un árbol. Y cuando usted vea una hoja que cae de un árbol, usted diga, esa hoja se cayó porque así lo quiso la voluntad del Señor. Así es que en todo eso vamos a indagar y vamos a considerar en esta parte como base. Vamos a usar el Salmo 121, un salmo muy conocido, un salmo que yo recuerdo en mis tiempos cuando comencé en el Evangelio, en la iglesia donde me congregaba, se decía este salmo todos los días, o cada vez que íbamos al culto, nos despedíamos con este salmo, Salmo 121. Y la palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. Comienza el capítulo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se está haciendo como una pregunta, o se está dando un ánimo, o se está afirmando a sí mismo, diciendo, yo voy a alzar mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde el mismo y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que muy importante que un ser humano pueda entender y pueda creer y pueda decir, el único socorro en mi vida viene de allá arriba, de los cielos. Bendito Dios, donde está el Padre sentado. Socorro, vamos a desglosar un poco la palabra socorro, porque la palabra socorro la podemos interpretar de varias formas y se puede decir de varias formas. Es una palabra que tiene muchos significados. Puede ser, por ejemplo, un auxilio prestado a una persona que se halla en peligro o necesidad. Puede ser, socorro se considera como un amparo
como amparar a alguien o como una ayuda, como ayudar a alguien, como auxiliar a una persona que está en peligro o que tiene una necesidad. ¿Sabe cuántos peligros podemos estar metidos nosotros en un peligro que puede hacer que alguien esté dentro de una casa y no pueda salir? Es un peligro. Un ejemplo, cuando una casa o un edificio agarra fuego y hay gente atrapada dentro, esa gente necesita socorro, necesita que alguien los auxilie, que alguien les ayude. Por eso está el departamento de bomberos, que ellos van y auxilian a las personas para salir hacia afuera. También aquello con que se socorre es como enviar socorro, es a unas personas enviar ayuda, enviar algunos camiones llenos de comida para alguien que está refugiado, se puede decir, alguien que está refugiado, que no tiene libertad para salir, que no tiene libertad para salir afuera y necesitan alimentos para sobrevivir. Entonces se les puede enviar un camión lleno de cosas, lleno de comida, para socorrer a estas personas, porque esas personas necesitan socorro de alimentos. También hay ayudas militares, tropas militares que se acude a un auxilio. Las tropas militares se movilizan para acudir o para ayudar o para auxiliar a algunas personas que tal vez están en peligro. También las mismas tropas militares proveen provisiones, alimentos, pueden proveer todo lo que necesitan, como ropa, que llevan a un lugar donde tal vez parte del ejército, parte de las personas de las armadas del ejército, están en un lugar donde necesitan una ayuda, necesitan un refuerzo, ellos necesitan socorro. Entonces, todas estas partes se desglosan lo que es la parte de socorro. Socorro viene también con una exclamación usada para pedir ayuda, para pedir auxilio. Así lo dice el gran diccionario de la lengua española. Socorro, como con exclamación, como con necesidad de ayuda, necesidad de que alguien le extienda la mano, que alguien le ayude a salir de un lugar o que le ayude a salir de un aprieto que tenga o de una necesidad que tal vez los hijos le están pidiendo comida o le están pidiendo medicina y no tiene cómo hacerlo, entonces busca ayuda. Pero la palabra socorro viene con una palabra de exclamación, viene con una palabra de llanto, de aliento, de llanto más que todo y de necesidad. Así es que viene la palabra socorro, porque viene como un auxilio. El socorro es una acción o un efecto de socorrer, cosa que sirve de ayuda en una situación de peligro o necesidad. Así lo dice el diccionario enciclopédico. Cosa que sirve de ayuda a una situación de peligro o necesidad. Ya ve cómo se va enmarcando todo esto. Ayuda que se otorga a alguien en una situación de peligro, de la dificultad. Pedía socorro desde la ventana del edificio que estaba encendido en llamas, que está desesperado pidiendo ayuda. Amén. Así es que es la palabra socorro, está pidiendo ayuda, está pidiendo que lo auxilie en ese momento. Aquello que sirve de ayuda en este tipo de situaciones, se pueden enviar medicamentos como para socorrer a unas personas que necesitan que alguien los atienda médicamente en algún pueblo, en alguna ciudad o en algún lugar aislado. Así es que, o en algún lugar de inundación. El socorro siempre está, pero a veces pedimos socorro cuando tenemos una necesidad. Pedimos socorro, es lo mismo que estar pidiendo ayuda, estar pidiendo auxilio, pero a veces no vemos la magnitud de la ayuda cuando nos llega. Así es que en esa parte podemos ver de que el salmista reconoce
Y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay un reconocimiento, hay algo que se reconoce, hay algo que se dice, que la única persona que nos puede ayudar se llama Jehová Dios de los ejércitos, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. El único que nos puede dar ayuda en cualquier necesidad que se encuentre. Por eso la Biblia nos manda a siempre tener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Porque a través de Él nosotros podemos obtener las cosas que necesitamos tener. La Biblia habla, porque le doy estas partes de lo que significa socorro, porque quiero llevarlo a la Biblia. ¿Cómo fue que estos grandes hombres y estas grandes mujeres de Dios, en aquellos entonces, en aquellos tiempos bíblicos donde se escribió la palabra, donde se escribe la palabra, ellos entienden y saben de que la única forma de ayuda y de socorro únicamente viene del Señor? Y hay que pasar las experiencias, porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza tal vez en el sistema político o en el sistema que hay establecido en esta tierra. Tal vez ponemos nuestra confianza, pero aún ellos tienen que depender de Dios. Y ahora le explico por qué esta gente se moviliza y cómo Dios los usa para que ellos mismos nos ayuden y nos den las guianzas y nos den la fuerza para poder seguir. En Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Dice la pregunta, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Así que tus enemigos serán hallados mentirosos ante ti, y tú hollarás sobre sus alturas. Oiga bien, bienaventurado tú Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Bienaventurados. La Biblia llama bienaventurado aquel que ha puesto la confianza en Dios, aquel que ha dicho, Jehová Dios es mi único socorro, el único que me ayuda, el único que me da fuerza, el único que me da fortaleza, el único que me provee en mi necesidad, el único que está allí por mí todo el tiempo. O sea, la fe en Dios es algo muy importante, porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra situación humana, reconocemos que solamente a través de Él podemos estar nosotros, solo en Él podemos estar confiados. En Jueces capítulo 5, versículo 23, la Biblia habla y dice de esta manera, maldecid ameros, dijo el ángel del Señor, maldecid severamente a sus moradores, porque no vieron en socorro al Señor contra los fuertes. Oiga bien, dice esta expresión, maldecid ameros, dijo el ángel del Señor, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro al Señor. No vinieron en socorro al Señor. Mire lo grande de esto, que aún la maldición cae sobre el ser humano, cae sobre las personas que no reconocen que el único socorro es Dios. ¿Por qué andan en maldición? Usted dirá, pero ¿cómo es que Dios va a maldecir a estas personas? La cosa es que, ¿de qué le sirve al ser humano vivir en esta tierra confiando en un sistema político de esta tierra, que lo único que el sistema político quiere son cosas terrenales, y es donde se mueve el enemigo? O sea, moverse en esos sistemas es andar bajo maldición. Ya está bajo maldición. El ser humano en esta tierra tiene un nacimiento, y después de que nace, crece, se reproduce y al último muere. El ser humano no se queda aquí para siempre en esta tierra. ¿Cuál es el propósito, el plan de Dios para el ser humano en esta tierra? Es que la persona, cuando llega a un conocimiento
entienda de que Cristo un día murió en la cruz de Calvario y que Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar la humanidad, Él vino a redimirnos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que las personas caminen a través de Jesús. Que nosotros como seres humanos caminemos a través de Jesús. Ese es el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. De otra parte, sería ilógico, sería vacío nacer en esta tierra y no tener un propósito, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Qué sentido tiene eso? Pero sabemos que las personas que no aceptan a Cristo como Salvador personal o que no andan bajo el socorro de Jesucristo, andan bajo maldición. Porque esta tierra en sí está de una u otra forma maldita por el pecado que se desarrolló en el principio del Jardín del Edén. Esta tierra quedó totalmente en manos del enemigo. Y el enemigo está maldito. El enemigo está en una maldición que no tiene salvación. Y él quiere mantener a la gente fuera de Dios para que la gente viva en maldición. Y ese es el problema que tenemos con esto. Y lo que expresa aquí la palabra del Señor está expresando algo que es real que está en este mundo. No es algo de que la palabra maldición no existe. Mire, la Biblia dice que cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Qué significa eso? Que Cristo se hizo maldito por nosotros. Cuando Cristo dice que Él se hizo maldito por nosotros, es que la maldición que estaba en este mundo y que estaba sobre nosotros, la maldición era que estábamos separados de Dios, que estábamos separados, estábamos viviendo en pecado. La palabra pecado significa separación. ¿Separación de quién? Separación de Dios, porque Él es la única salvación. Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, el que hizo los cielos y la tierra, como dice este versículo. Él es el que nos da a nosotros la fuerza, la fortaleza para seguir hacia adelante. O sea, Dios tiene todo en control. Él es la fuente de vida. Él es la raíz de todo. De Él nosotros subsistimos. La Biblia dice de qué le sirve a la vid estar separada del tronco. No puede. La rama no puede estar separada del palo, del tronco. El palo está, y mientras el palo está y las ramas están al palo, las ramas tienen vida, las hojas echan vida, florecen los palos, las ramas florecen, las hojas salen verdes. Pero una vez que se corta, la rama cae para un lado al suelo y se separa del palo. Al separarse del palo la rama comienza a secarse, las hojas comienzan a caerse y el palo ya no sirve más sino para quemarlo, para leña. Entonces, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo vamos a vivir separados de Dios y querer pretender que tenemos vida, querer pretender que estamos confiando en Él, que nuestro socorro es Él? No podemos estar haciendo eso. Tenemos que estar pegado a la vid. Tenemos que estar pegados, la rama tiene que estar pegada al árbol, para que la raíz le dé vida. Y eso es lo que Dios hace a nosotros, tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él para que a través de Él nosotros recibamos la vida. La vida que Dios nos da a nosotros es para vida eterna. Estar en Cristo es estar en bendición. Estar sin Cristo es estar en maldición. A veces no entendemos esas partes, pero tenemos que indagarlas, tenemos que pensarlas, tenemos que saber que todo dice que este mundo está bajo maldición. O sea, los que no están en Cristo Jesús están bajo una maldición. Entonces tenemos que saber y entender de que Dios es el que está en control de todas las cosas y Él nos llama. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿De qué nos hace descansar el Señor? De tantas situaciones que hay en el mundo, de tantos problemas, de tantas divisiones, de tantos pleitos, de tantas contiendas, de todas esas cosas que se mueven en este mundo. La gente odia, la gente odia a otras personas, quiere matarlos, apenas los odia, los envidia, quieren que se salgan de su entorno. O sea, el enemigo hace todo eso usando la misma gente para odiar de uno al otro. O sea, el enemigo es astuto.
El enemigo trata de que nosotros nos desconectemos de Dios. Así como la rama se desconecta del árbol y cae al suelo y se muere y solo está lista para el fuego, así el diablo quiere sacarnos a nosotros de en medio y de Dios y quiere desconectarnos totalmente. Por eso es que es importante mantenernos conectados en el Señor. Mantenernos conectados en el Señor, y podemos decir con la frente en alto, con hechos, y decir: Él es mi socorro. Él es el que me ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, a las bendiciones de Dios. Alzaré mis ojos, alce los ojos hacia el cielo. Alce los ojos donde usted crea que viene su socorro. Alce los ojos donde usted vea que su socorro viene. El socorro viene de arriba, viene de allá donde está sentado el Padre, donde está sentado en su trono. De allí viene nuestro socorro. Él es el que nos ayuda a nosotros. Él es el que nos da vida todos los días. Él es el que nos hace que nos acostemos, y Él es el que nos hace que tengamos sueños, y Él es el que hace que nos levantemos al siguiente día para continuar esta jornada hasta que Él diga: te necesito acá. Pero mientras estemos en esta tierra, hay un propósito de Dios en nuestra vida. Hay un propósito de Dios en tu vida. Tú no estás aquí por un accidente. Tú no estás aquí porque a alguien le dio la gana y llegaste. No, tú estás aquí porque Dios te puso con un propósito, para que estés conectado con Él, para que sepas que el socorro viene de Él. Bendito sea el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 4 dice: cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo: socorro, oh rey. Mire esta persona, esta mujer que venía delante del rey. Ella se postró ante aquel rey porque ella entendía que este era un personaje que merecía reverencia. Oiga, si los seres humanos le hace reverencia a otro ser humano en esta tierra, ¿cuánto no será reverenciar al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que ha creado al ser humano? Por eso es que Dios está sobre todas las cosas, porque Él es el Creador. Todo lo demás es criatura, todo lo demás es creación de Él. Él es el Creador, de Él depende todo, de Él viene todo. Él está, por eso esta mujer llegó. Dice: cuando la mujer llegó de este lugar, Tecoa, habló al rey. Habló al rey. Cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo: socorro, oh rey. Había una necesidad en ella. Había algo que ella no podía más y que necesitaba auxilio, necesitaba ayuda. No sé cuántos necesitan ayuda, necesitan auxilio, necesitan que alguien les dé la mano para levantarse. Mire, hay tantos testimonios que han pasado acerca de hacer una oración delante de Dios y cómo Dios provee. Yo personalmente puedo hablarles de muchos y he escuchado otros testimonios. Escuché un testimonio un día que una familia, estaba el papá y la mamá con sus hijos y dicen que no tenían nada que comer en ese día. Y dice que este hombre oró delante de Dios y dijo: Señor, no tengo nada para darle a mis hijos de comer en este día. No tengo nada. Pero yo entiendo que tú eres mi socorro, que tú eres mi ayuda, que tú eres mi proveedor, que tú eres el que estás allí para bendecirnos. Señor, en esta hora yo te pido que tú me proveas para darle de comer a mis hijos. Dice que este hombre se levantó de la oración que hizo delante del Señor. Entró a la casa y le dijo a la mujer: pon los platos en la mesa y sentémonos. Dice que pusieron los platos en la mesa, todos los utensilios.
y se sentaron. Y dice que le dieron gracias a Dios por los alimentos que iban a ingerir en ese momento. Ahora, una cosa es tener fe. Otra cosa es creerle a Dios. Como se dice, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. De que en Él hay y de que es galardonador de los que le temen. Él, el Dios invisible, que vino a hacerse visible a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que salva, que perdona, que liberta. El único, no hay otro vicario en esta tierra. Él es el único Cristo perfecto e inmaculado. El único. El único que no conoció pecado en Él. El único que fue justo, que fue perfecto en esta tierra caminando como hombre. El único Cordero perfecto y Cordero inmolado. A Él hay que creerle. A Él hay que darle nuestra vida, nuestra confianza completamente. Y dice que esta familia se sentaron con sus utensilios en la mesa, sin nada puesto, y oraron por los alimentos que iban a ingerir en ese momento. Y dice el testimonio que solo terminaron de orar y alguien estaba tocando la puerta. Llegó alguien a decirles: sentí de parte de Dios traerles esta comida. Les traían una gallina hornada. La agarraron, la pusieron en la mesa y comenzaron a comer. ¿No es maravilloso Dios? ¿No es hermoso Dios? El salmista David un día exclamó a gran voz diciendo: no he visto, joven fui y he envejecido. Así dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto su simiente que mendigue pan, o a un justo que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Él viene a socorro. Recuerde que la palabra socorro es a socorrer. Se movilizan las tropas, se movilizan personas. Dios moviliza a todo mundo para que lleguen a socorrer a las personas. Es Dios que lo hace a través de estas personas. Cierto caso en la Biblia, el profeta Elías estaba encerrado en una cueva, y dice la Biblia que mientras él estaba allí, Dios usaba los cuervos, los pájaros. Dios usaba los pájaros para que le llevaran comida a él. Él es el Dios que provee. También dice que había una viuda, que esa viuda no tenía más aceite para darle de comer, no tenía más pan para dar de comer. Y llegó el profeta y le dijo: el profeta le dijo: dale al siervo del Señor primero. Y después las tinajas o los cántaros se llenaron de aceite y no paraba de fluir el aceite. Dios es el que provee. Él es el que provee, Él es el que está allí por su pueblo. Recuerdo un día a mí me pasó de que tenía que pagar unas deudas que tenía, de unos biles que tenía que pagar, de unas facturas que tenía que pagar. Tenía que pagar la luz, el gas, cosas cotidianas que se usan en nuestro diario vivir. Recuerdo que estaba tenía que pagar eso en esa semana, y si no me cortaban la luz. Y en la mañana el domingo me levanté para irme para la escuela dominical a la iglesia allí en Nueva York. Y recuerdo que cuando pasé por el banco, yo metí la tarjeta del banco en el cajero automático. Y el cajero automático solo me registraba menos de $100. Y yo necesitaba $300 para pagar lo que tenía que pagar para que esa semana no me cortaran la luz. Y en ese momento
yo me fui para la iglesia. Estuve recibiendo la clase de escuela dominical. Y yo oré al Señor. Y alabé al Señor y glorifiqué al Señor. Y salimos del servicio. Cuando salimos del servicio, yo iba caminando de la iglesia para la casa. No tenía carro en ese entonces, ni bicicleta, caminaba. Recuerdo cuando voy enfrente del banco, yo escuché una voz en mi corazón que me dijo: pasa al cajero automático y pon tu tarjeta dentro. Y yo dentro de mí yo dije: yo ya puse la tarjeta esta mañana y hay menos de $100 en la cuenta. Pero aquella voz me pudo dentro de mí. Pudo más que mí. Y crucé la calle, fui al banco, metí la tarjeta en el cajero automático. Y el cajero automático me registraba $400. Y yo quedé viendo para los lados. Sí, pero solo habían menos de $100 y ahora me registra $400. Pensé que había un error, pregunté en el banco, me dijeron que no, que ese es el dinero que estaba ahí, que era mío. Saqué $300 para pagar mi necesidad que tenía esa semana. Y todavía me quedó el mismo dinero que yo tenía allí guardado, con lo que me había quedado de esa semana. Los $300 que necesitaba, Dios me los provee en ese momento. Y hay sin número de testimonios que le puedo contar. Uno de los testimonios que nunca se me olvida, que son cosas que a veces uno tiene que decirlos porque la gente tiene que entender de que Jehová es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador, Él está allí por nosotros. Dice el Salmo, creo que es Salmo 42, Salmo 46, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, entre las naciones seré exaltado. El Señor es nuestro socorro, es nuestra ayuda. Él es el que está allí por nosotros. A veces estas promesas que están aquí en esta palabra del Señor, estas promesas son para nosotros. Son para que las gocemos en esta tierra. Son para que entendamos de que Él es nuestro socorro, nuestra ayuda. Él está allí por nosotros. Yo recuerdo cuando me iba a casar con mi esposa. Hubo una voz, yo recuerdo bien que estaba orando. Y hubo una voz que me dijo, yo la escuché clara. Y esa voz no salió dentro de mí, esa voz salió de otro lugar, de afuera de mí. Y yo escuché esa palabra que me dijo: yo te voy a enseñar a ti que tú aprendas a depender de mí. Ahora, yo le respondí a la voz. Y yo le dije: yo sé, Señor, que tengo que aprender a depender de ti, pero tengo que trabajar para mantenerme. Mire la fuerza humana. Así nos han enseñado que somos, es lo que la palabra dice. Que con el sudor de nuestra frente vamos a comer nuestro pan. Que tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo. De otra forma, no hay otra forma, porque el sistema de este mundo es un sistema monetario. Y todo lo que usted compra tiene que ser a través de la moneda. Así está establecido este gobierno. Y usted tiene que trabajar para obtener esa moneda, para con esa misma moneda ir a comprar. El sistema es así, es lo lógico, es el sentido común del ser humano, que tiene que trabajar para obtener las cosas. Tiene que hacerlo, de otra forma será hacer fechorías, pero las fechorías son castigadas. Pero necesitamos hacer eso. Y cuando yo escucho la voz que me dice, yo te voy a enseñar a ti a que tú aprendas a depender de mí.
Y yo dije, sí, yo sé que tengo que aprender a depender de ti, Señor, pero tengo que trabajar para mantenerme. Eso es lo lógico del ser humano. Recuerdo que oré, me levanté de la oración. A la siguiente semana estaba orando también y vuelve a aparecer esa voz. Yo te voy a enseñar a ti que tú aprendas a depender de mí. Y yo le volví a contestar a esa voz. Yo sé, Señor, que tengo que aprender a depender de ti, pero tengo que trabajar para mantenerme. Pasó eso. Días después estaba orando nuevamente y volvió a aparecer la voz y me volvió a decir, yo te voy a enseñar a ti que tú aprendas a depender de mí. Y yo volví a responder, sí, Señor, yo sé que yo tengo que aprender a depender de ti, pero tengo que trabajar para mantenerme. Eso es lo lógico, el sentido común del ser humano. Pasó. Nosotros teníamos planes de casarnos con mi esposa de un noviembre 2 a un mayo 2. Teníamos 6 meses en marco para casarnos. Ahí teníamos que hacer todos los planes para casarnos. Ese año anterior, cuando yo llené mis taxes, en los taxes me habían dado como $5,500, me habían retornado para atrás. Y yo pensé, yo dije, bueno, este año que viene me van a dar como algunos $6,000, porque había hecho un poco más. Yo posiblemente tenga $6,000 y tenía un ahorro. Con el ahorro y los $6,000, yo dije, con eso realizo la boda y no hay ningún problema. Pero pasó, para hacerle corto el testimonio, pasó de que ese año los taxes me retornaron para atrás únicamente $900. El dinero que tenía ahorrado había pasado una emergencia y yo lo había usado para cubrir esa emergencia y me había quedado prácticamente con $500 únicamente. Más o menos de 500, más los 900 que me llegaron, no hacía ni $2,000 hacía siquiera. Entonces comencé a pensar, ¿qué hacer? Cuando mi esposa me llamaba y me decía, ya ordené esto, ordené lo otro, lo puse en layaway para que lo paguemos. Yo le decía, ok, está bien. Pero dentro de mi corazón, yo no hallaba qué hacer ni qué decidir. No le contaba a ella porque no quería decepcionarla. Y no quería decirle que no podíamos casarnos porque los planes que yo tenía se me habían arruinado con el dinero. Pero en esos momentos yo estaba tan apesadumbrado que no hallaba qué hacer. Comencé a llamar a mis amigos que me prestaran dinero y nadie tenía dinero en ese entonces para prestarme. Los que siempre me prestaban, los que siempre cuando los llamaba me prestaban, o ellos me llamaban a mí, les prestaba. Los que siempre estaban allí no tenían el dinero para esa fecha. Me decían después sí, pero ahora no. Se me cerraron todas las puertas completamente. Yo no hallaba qué hacer, ya la fecha de nuestra boda ya casi estaba por llegar y yo no hallaba qué hacer. Y entonces me rendí delante de Dios y le dije al Señor, Señor, estoy en un tremendo problema y yo te pido que tú me perdones. Porque yo no he creído en ti, he estado confiando en mis fuerzas, he estado confiando en lo que este sistema monetario de este mundo me puede proveer. He estado confiando en el sentido común del ser humano. Señor, he estado confiando en las finanzas propias. He estado confiando en otras personas. He estado confiando en aquellos que me podían ayudar. He estado confiando en mí mismo. He estado confiando en este sistema monetario. He estado confiando en otras fuentes, Señor, que no me pueden ayudar. Yo te pido que tú me perdones por mi incredulidad, por lo que yo he hecho. Yo hice esa oración y de pronto comenzaron las bendiciones a derramarse.
comenzaron las personas a pagar, las mismas personas que estaban alrededor de nosotros, a pagar por nosotros. Las mismas personas. Hermanos de la iglesia, que Dios los usó poderosamente para ayudarnos en nuestra boda, para decir: aquí estamos, esta boda la vamos a realizar. En todo esto yo no le había contado nada a mi esposa, yo le conté hasta después. Pero cuando ya todo estaba realizado, que en la boda nosotros no pagamos nosotros ni un centavo, todo fue proveído, todo. Aún la luna de miel, aún el carro que rentamos, todo eso fue proveído. Aún los pasajes del avión, todo eso fue proveído. Dios proveyó al máximo y se pasó del límite todavía. Él sobreabundó en nosotros. Después recuerdo que estaba orando agradeciéndole a Dios por toda su misericordia y por todo su amor que Él tiene para con nosotros. Y allí vino una voz nuevamente y me dijo: yo te dije que yo te iba a enseñar a ti a que aprendas a depender de mí. Yo no sé en qué tú estás confiando, en qué tú estás dependiendo, en quién tú has puesto tu confianza, quién tú crees que te ha dado el socorro. Tal vez eso está fallando en ti, porque estás confiando en ti mismo, contigo mismo. Estás confiando en la gente que están alrededor tuyo. Estás confiando en el sistema de este mundo. Estás confiando en el sistema político, en el sistema gubernamental, en el sistema que está establecido en este mundo. Pero te has olvidado que nuestro socorro viene de arriba, que nuestro socorro es Jehová, Dios de los ejércitos, que el que vino a salvarnos se llama Jesucristo, el que nos dio vida, el que se hizo maldición por nosotros, el que nos dio vida y vida en abundancia. A Él hay que acudir, a Él hay que llegar. En Él hay que estar confiando todo el tiempo. Él es la certeza de nuestra salvación. Él es el galardón nuestro. Él es el que nos lleva de la mano. Él es nuestro ayudador, el que está con nosotros, el que no nos deja ni un segundo de nuestra vida en esta tierra solos. No nos deja solos, no nos abandona. Él está con nosotros. Él es nuestro socorro. A Él te presento en esta ocasión. A Él te lo presento y a Él te digo: Él te va a socorrer en tu necesidad, en la canasta básica de tu casa. Él es el que te provee. Él es el que está allí para socorrerte. En los trabajos, Él está allí para socorrerte con un buen trabajo. Él es el que está allí para socorrerte con tus hijos, con tu dificultad, con tu necesidad, con tu matrimonio. Él es el que está allí para socorrerte. Él es el que está allí para arreglar las cosas. El enemigo quiere que tú te desenfoques, que comiences a pensar en el sistema de este mundo, que comiences a pensar en otras personas. No está mal que tú confíes en esas personas, pero no es tu confianza completa, sino que la confianza completa viene del Padre de las luces, el Dios Todopoderoso, del Jehová Jireh, del que nos provee en el momento difícil. Él es el que te provee salud. Él es el que está allí contigo. Él es el que llega allí en el hospital donde estás. Él es el que llega allí en tu casa donde estás. Él es el que llega allí donde estás ahora postrado, donde estás postrado por una enfermedad. Él se llega allí y Él te socorre en este momento. Él es el que está allí para sanarte, para salvarte, para libertarte, para quitarte el azote. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sana a estas personas necesitadas ahora mismo. Glorifícate, levanta al caído, Señor. Levántalo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dales vida, dales confianza, Señor, en ti. Auméntales la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Él es el que está allí por nosotros, amados. Aún en esta pandemia que estamos viviendo, Él es el que está allí para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Porque el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el ángel que está alrededor de nosotros. Él está alrededor de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege y Él nos defiende a nosotros. Él defiende nuestra causa. Oh, bendito sea el Señor. Hay muchos versículos bíblicos que le puedo hablar acerca del socorro.
Le puedo hablar del Salmo 60:11, del Salmo 63:7, del Salmo 70:5, del Salmo 71:12, del Salmo 89:19, del Salmo 94:17, del Salmo 108:12, del Salmo 119:173, del Salmo 121:1, que es el que estábamos leyendo. Le puedo hablar del Salmo 124:8. Le puedo hablar también de Isaías capítulo 3, versículo 1. Le puedo hablar de Isaías 17:3. Le puedo hablar de Isaías 20:6. Le puedo hablar de Jeremías 37:7. Le puedo hablar de Lamentaciones 4:17. Le puedo hablar de Daniel 11:34. Le puedo hablar de Mateo 15:6. Le puedo hablar de Hechos 11:29. Le puedo hablar de Hebreos capítulo 4 versículo 16 y muchos más versículos. El Hebreo 4:16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos confiadamente ante Él. Allí encontraremos nuestro socorro. Delante de Él encontraremos socorro. Lleguémonos confiadamente. Creamos que le hay y que es galardonador de los que le temen. Él está allí por nosotros. Él está allí por su pueblo. Él es el que está allí para ayudarnos. Dice el Salmo 128, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando caminares el trabajo de tus manos, bienaventurado tú. Tendrás bien. Tu mujer será como parra llena. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Pero mire ese versículo 3 que dice el Salmo 128: tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sí ve? Dice que el hombre que teme al Señor, aún la mujer, esta mujer, aún cuando anda en la casa alrededor, será como una planta que da fruto, como una planta. Una parra es una planta que da fruto. Que da fruto. Sus hijos serán como el olivo en la mesa, que nunca faltará alimento en la mesa. Todo eso se conjuga y se concuerda que la bendición de Dios es sobre el esposo, es sobre la esposa, es sobre los hijos, y es sobre los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Dios está por su pueblo. Dios nos bendice. La bendición de Dios es sobre su pueblo, sobre aquellos que temen, sobre aquellos que se llaman bienaventurados, aquellos que temen y confían en el Señor, porque Él es el socorro de nosotros. Si es que lleguémonos a Él confiadamente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito Dios. Dios te continúe bendiciendo en esta oportunidad. Gracias por darme el privilegio de poder entrar hacia donde tú estás y poder compartir conmigo estas bendiciones que son maravillosas, eternas, grandes. Nunca ha faltado bendición en nosotros. Dios está en medio nuestro. Dios le continúe bendiciendo. Mis queridos hermanos y amigos, este es su hermano Elías Merino, quien les ha hablado y les bendice. Y nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.